Buen día, en este video vamos a hablar sobre la representación gráfica de números racionales. Recuerden que cuando nosotros hablamos de representación gráfica nos referimos a graficar en lo que conocemos como la recta numérica. En este caso va a ser de los números racionales, es decir, que vamos a graficar fracciones. Y vamos a seguir estas dos instrucciones que tenemos acá arriba. Me dice que el numerador de la fracción, recuerden, indica las partes que se toman la unidad y el denominador indica las partes en que se divide la unidad. Bien, ¿a qué me refiero yo con la unidad? Bueno, la unidad quiere decir cada numerito que yo grafico. 0, 1 hay una unidad, de 1 a 2 hay una unidad, de 2 a 3 hay una unidad. Y así si yo pusiera 4, del 3 al 4 hay una unidad. Entonces, bien, lo primero que yo hago es lo siguiente, lo voy a acercar un poco para que lo vean. Antes de eso, recordemos, en una recta numérica, el 0 siempre va en el medio, hacia la derecha van los positivos y hacia la izquierda van los negativos. Es muy importante que recordemos eso. Ahora sí, el que yo voy a graficar es 5 medios, entonces lo primero que yo hago es ver si mi fracción es positiva o negativa. ¿Cómo sé yo que es positiva? Pues porque no tiene ningún signo de menos. Si tuviese esto, ya es una fracción negativa. Entonces, bien, esto es una fracción positiva y entonces lo que nosotros vemos es, como es una fracción positiva, solo voy a dividir donde estén los positivos. Si la fracción fuese negativa, solo voy a dividir donde estén los números negativos. ¿Ok? Esto es para que no estén perdiendo el tiempo pues haciendo cosas extra. Bien, entonces me dice que el denominador me indica las partes en que se divide la unidad. La unidad es cada distancia que está entre cada número. Entonces bien, me dice este primer ejemplo que mis unidades se van a dividir en dos partes. Entonces imaginemos que tuviéramos como un cuadrado y yo le digo, bueno, divídame eso en dos partes. Entonces lo que nosotros haríamos sería colocar un palito en medio, ¿cierto? Y ya tengo pues dos partes, parte 1, parte 2. Entonces algo así es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si el denominador fuera un 3 y me dijeran parte ese ladrillo, digamos, en 3 partes, entonces yo lo partiría en 3. Ojo que las particiones tienen que ir equitativas, ¿verdad? Misma distancia para todas. Entonces ahí yo partía algo en 3 secciones. Tomando esa idea es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces bien, me dice que yo lo voy a partir en 2. Entonces del 0 al 1, obviamente yo únicamente voy a dibujar una rayita en el centro. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo que eso está correcto? Porque ahora yo tengo dos partes. Imagínense que aquí estuviera el cuadrado que les acabo de explicar. Aquí está una parte y aquí está la otra. Yo lo dividí en dos. Ok, entonces bien, eso mismo hago en cada parte. Del 1 al 2 voy a dibujar únicamente una rayita en el centro y eso va a indicar que yo partí en dos esa unidad. Lo mismo de 2 a 3. Ok, lo mismito. Imaginemos que ahí hay un ladrillo y yo lo partí en dos pedazos, en dos partes. Ok, ahora bien, esa es la parte un poquito más complicada. Entender cómo es que yo voy a partir algo o dividir algo. Ahora yo voy a indicar dónde se encuentra 5 medios. Para saber dónde se encuentra 5 medios, yo voy a necesitar hacer algo como un conteo. Yo voy a ir contando y siempre voy a empezar en este palito porque ese siempre va a ser mi palito inicial. Le vamos a llamar palito para que se le entienda mejor. Entonces, si yo empiezo de aquí, yo digo que este es el primerito, pero yo lo voy a copiar siempre como una fracción que va a tener el mismo denominador de la fracción que me den. Mi siguiente palito es este que está acá y yo lo voy a dividir entre 2 siempre. Mi siguiente palito va a ser 3, ¿cierto? El siguiente pues va a ser 4. El siguiente va a ser 5. Me salió un poco choco el 5. Y el siguiente va a ser 6. No es necesario hacer tantos números. Realmente deberían hacer hasta donde les
donde les pidan, ¿ok? Si ustedes hubieran seccionado hasta 5 o hasta 6 no está incorrecto, pero hagan lo necesario, ¿ok? Entonces, bien, ¿cómo sé yo dónde voy a graficar? Bueno, a simple vista yo puedo decir, ok, voy a graficar en este palito, que es donde está 5 medios. Otra forma de verlo es empezar a contar. Yo empiezo a contar siempre en mi primer palito, entonces yo digo, lo voy a hacer en amarillo. Bueno, empiezo a contar, entonces yo digo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí me detengo. Nunca empiezo del 0, ¿ok? Nunca. Empiezo siempre en mi primer palito. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué pasó ahí, me equivoqué. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí sí. Entonces, bien. Una vez que yo llegue ahí, quiere decir que yo voy a graficar ahí. Voy a dejar ahí esas rayitas por mientras. Entonces, ¿cómo grafico? Bueno, sobre esta rayita yo dibujo un circulito y lo relleno. ¿Ok? Y a eso yo le llamo graficar una fracción. Bien, como este video ya se hizo un poquito largo, voy a explicar los demás ejemplos en otro video para que obviamente pues se entienda mejor.